tocar el tema de la alegría. Y es de esas cosas que a veces se nos olvida que Dios nos hizo para vivir contentos. Y Dios ha provisto muchas cosas para que nosotros seamos personas alegres. Hoy coincidimos, fíjese que a mí me gusta mucho esto que Dios hace, ¿no? Pero el tema de la alabanza fue la alegría. Yo no le dije a Juan Carlos, prepara la alabanza de esta manera. Ni él me preguntó de qué iba a hablar, entonces coincidimos en esto. Y hoy vamos a ver el tema de la alegría y le puse como subtítulo el placer de vivir. Algunos dicen que la pandemia ya pasó. Escuchaba ahora en la semana que dicen que la pandemia ya pasó y que solo quedó la enfermedad. Yo no estoy muy seguro de esto, pero lo que sí sé es que el mundo poco a poco está regresando a la normalidad, ¿no? A tener actividades normales como las teníamos antes de la pandemia. Y se supone que eso nos debería de alegrar a todos, pero no es así, desgraciadamente no es así. No todos estamos contentos otra vez de poder volver a la normalidad. Algunos se quedaron atorados en la tristeza o en la aflicción por pérdidas. Hubo pérdidas. Yo en esta pandemia, en estos 2 años y cacho de pandemia, perdí amigos, familiares. Mi mamá falleció, fallecieron 2 amigos muy cercanos míos y mucha gente, ¿no? Entonces, hay cosas que no se van a poder recuperar. Algunos perdieron la salud, otros perdieron el trabajo, sus negocios fueron mal, pero pues familiares, amigos, lo que sea que hayamos perdido, es obvio que algunas de esas cosas no las vamos a recuperar, pero para los hijos de Dios creo que ha llegado ya el tiempo de volver a retomar el placer de vivir. Por 2 años y medio nos hemos estado deteniendo de saludar incluso a nuestra gente, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba mi esposa del hospital y así de lejos, ¿no? Parecíamos extraños en la casa. Llegaba, se bañaba, tiraba la ropa, la metía a la lavadora ahí en corto, no me fuera a contagiar. Perdimos mucho contacto físico en ese tiempo. Ya lo recuperamos, ¿verdad? Pero igual con toda la gente, pues. Igual con toda la gente. Para mí una de las cosas más bonitas de la congregación, del que nos juntemos, es que podamos expresar el afecto que tenemos los unos por los otros. Abrazarnos, saludarnos así, pero apretado. Es una bendición para nosotros poder tener estos tiempos. Y son cosas que la Biblia nos habla. Y dice, deben de saludarse con beso santo, inclusive, ¿no? Entonces, son cosas que dejamos de hacer, placeres de vivir que hemos dejado por un lado porque no había la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, una forma de definir la alegría según el diccionario es una reacción de gozo o placer relacionada con sucesos favorables. Y otra definición dice que es una actitud emocional caracterizada por un tono vivencial agradable. Hay sinónimos de la palabra alegría que es gozo, contentamiento, regocijo, satisfacción, júbilo, agrado, etcétera, etcétera. Hay muchos sinónimos, ¿no? Entonces, las circunstancias nos están favoreciendo y eso nos debería de alegrar. Nos debería de producir alegría, contentamiento. La Biblia, y más específicamente el libro de Proverbios, nos habla de la importancia de la alegría y de los beneficios que nos puede aportar. La alegría es algo que viene de Dios. Y pues este es el tema que quiero abordar en esta plática, porque todo tiene su tiempo. Ya pasó el tiempo difícil, o por lo menos está pasando ya el tiempo difícil. Y lo decía el predicador así, el que escribió Eclesiastés, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice que hay tiempo de llorar y que hay tiempo de reír. Bueno, ya vamos a dejar de llorar, es el tiempo ahora de volver a la risa, al placer de vivir. Dice, hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Pero esta última parte dice, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ya pasó el tiempo de abstenernos de abrazarnos. Ya pasó el tiempo. Y ya lo podemos hacer con un cierto grado de cuidado, ¿no? Pero ya podemos hacerlo. Y esto nos debería de alegrar. Entonces,
el hecho de que el tiempo malo esté pasando y que ya podemos expresar el afecto, vuelvo a decirlo, todavía con el cubrebocas puesto, con el uso de gel y esas cosas, pero es algo que ya podemos disfrutar. Antes de comenzar la reunión me di una vuelta a todos los que estaban aquí y fue a darles un abrazo. Nomás por el gusto de dar el abrazo, de sentir esa cercanía, porque es algo que hace mucho tiempo dejamos de disfrutarlo. Entonces, la alegría, dice la Biblia que es una emoción, pero es una emoción muy saludable, tanto para el que la experimenta de manera personal como para las personas que están alrededor. No hay cosa más agradable que acercarse a una persona que está alegre. Disfrutar esos tiempos con la gente alegre es muy, pues anima mucho, ¿no? Nos da una sensación muy grata, ¿no? Poder estar así con gente así. Entonces, para desarrollar este tema, tomé un pasaje de 3 versículos muy conocidos del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, la mayoría de estos proverbios los escribió Salomón. Salomón era un sabio, un experto en las relaciones interpersonales. Y él, escribiendo estos proverbios, nos dice aquí en el capítulo 15, versículos 13 al 15, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los rectos se alimenta de necedades. Versículo 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Aquí podemos ver que el origen de la alegría es interno. O sea, hay cosas externas que nos pueden alegrar, pero la alegría tiene su origen en nuestra parte interna, en el corazón del hombre. Entonces los factores externos sí influyen, y más adelante los vamos a ver de la manera como influyen, pero no son imprescindibles para estar alegres. Una persona que está alegre no está alegre porque todo le favorece. Hay gente que está alegre, y la Biblia nos enseña que hay gente que está alegre aún con un montón de problemas o con un montón de dificultades que pudiera estar pasando. Entonces, no son imprescindibles las cosas externas para que uno pueda estar alegre. Y esto me llama la atención porque parece que contradice la definición que leíamos hace un momento, ¿no? Donde nos dice que la alegría está relacionada a los sucesos favorables. Y sí, hay muchos sucesos favorables. Estamos de acuerdo en que la alegría se produce por los sucesos favorables, pero solamente aquellos sucesos que nosotros podemos apreciar desde nuestro interior, desde el corazón. Hay cosas muy buenas que nos pasan, pero si no sabemos apreciarlas acá adentro, no las vamos a disfrutar, no nos va a alegrar nada. Y ahorita, precisamente en este tiempo, estamos siglo XXI y ya la segunda década del siglo XXI, y estamos en una generación que puede tener casi todo lo que se le antoja. Casi todo lo que nosotros queremos lo podemos obtener. Pero curiosamente, ahora que todo lo podemos tener, o sea, todo lo externo que nosotros vemos, lo podemos adquirir de alguna o de otra manera. Pero aún con eso, la gente no vive alegre. No vive alegre. Y no es por la violencia y el crimen, no es por la pandemia, ni por consumir malas noticias de las televisoras, no es por el clima, es porque no sabemos apreciar lo que tenemos acá adentro. Y todos estos agentes externos, como le digo, influyen, incluyendo la pandemia, ¿no? Pero pues la cosa de mayor peso aquí, la influencia de mayor peso aquí es espiritual, porque nosotros, mediante el cultivo del espíritu en los valores de Dios, nosotros podemos disfrutar cada cosa que tenemos. Sí, la influencia del COVID y todas estas cosas nos ha mermado mucho el contentamiento. ¿Por qué? Pues porque internamente los demonios de la depresión y del suicidio aprovecharon estos tiempos, y hay un montón. O sea, ahorita hay otra pandemia de suicidios. Veía esta noticia la semana pasada y hay otra pandemia de suicidios. Jovencitos, niños se están suicidando. Y dicen, pero ¿por qué se suicidan si ahorita podemos tener todo?
hasta los niños chiquillos traen su teléfono para jugar, o sea, tienen todo. Y aún así están con la cara amarga, no se contentan. Y no solamente los niños, los adultos también. Yo les platicaba una vez, estaba lloviendo, y ya ve que siempre que llueve se va la luz o se va el internet, ¿no? Y estaban mis hijos así con una cara larga porque se les había el internet, estaba lloviendo, ¿no? Y allá pues, renegando, ¿no? Chihuahua, cochino internet y bla, 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 bla. Y yo me salí un ratito acá a la calle, ¿no? A agarrar el aire fresco de la lluvia. Y andaban unos niños aquí nadando en los charcos ahí felices. Y dije yo, ¿cuál internet? Aquellos lo tienen todo y están amargados, y esto que no tienen nada, disfrutando los charcos. O sea, hay una actitud acá adentro que nos permite disfrutar aún la mugre. Pero es una actitud, no es lo que tenemos alrededor. La gente se está suicidando porque nada le puede dar contentamiento. Y aún cristianos se han suicidado. Pero el único que puede contrarrestar todo esto es Dios. Es el único que puede hacerlo. Y Dios creó algunos factores espirituales para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Él nos da. Y el principal factor aquí que Dios nos da para que nosotros disfrutemos la vida, que vivamos alegres, es la fe y la confianza en Él. Tenemos que entender que Dios es bueno, que Dios ha provisto para nosotros lo mejor, para que nosotros vivamos contentos. Y ese principal factor, como les digo, es la fe en Él y la confianza en Él. No había cosa más importante en todo el contexto bíblico para la gente que estar cerca de Jesús, porque tenía todo lo que ocupaba. En medio de los problemas, ustedes recuerdan todas las historias de Jesús. De repente iban los discípulos navegando y una tormenta y sentían que se ahogaban, y si no hubiera estado Jesús ahí, pierden pues hasta la vida. Pero ahí estaba Jesús para resolver. Siempre el tener a Jesús ahí, eso es muy importante. Y Jesús decía esto en Juan 16:33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos invita a poner nuestra confianza en Él para que ninguna cosa nos preocupe o para que ninguna cosa nos robe la alegría de vivir. Si Dios nos ama, Dios va a buscar lo mejor para nosotros. ¿Cuántos tienen hijos? Yo tengo hijos. Para mí, muchas de las cosas que yo hago por mis hijos le dan confianza. Y saben que donde yo esté no les va a faltar por lo menos lo que yo tengo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos invita a hacer. Dios tiene todo a nuestra disposición. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, hay confianza que si Él ha podido vencer al mundo, nosotros junto con Él vamos a vencer cualquier dificultad. Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Dios sigue estando en control. Y en medio de todo esto, Dios nos ha provisto una alegría real que proviene de Él. Dirán ustedes, pero ¿cómo Dios puede estar en medio de tanta violencia? No solamente está, Él lo dijo hace 2000 años que la maldad iba a crecer, iba a aumentar. Entonces está cumpliendo lo que su palabra dijo. No es que se le haya olvidado el mundo. Si ustedes se van hasta Apocalipsis, van a leer en una parte donde dice que Jesús está sentado en un trono, gobernando el universo entero, no se le escapa nada. Todo lo que está sucediendo está en el control de Dios. Todo. Y eso nos debe de traer contentamiento al sentir que estamos seguros en Él. Pase lo que pase, Dios va a tener cuidado de nosotros. Entonces, la alegría es uno de los muchos atributos o características de Dios. Y Sofonías es uno de los profetas que casi nadie conoce. ¿Cuántos sabían que hay un profeta que se llama Sofonías? Bueno, ahí está en la Biblia, capítulo 3, versículo 17. Nos habla un poquito acerca de la personalidad de Dios. Y esto en relación con su pueblo, con nosotros como iglesia, o con su pueblo Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará,
Y yo resalto aquí la palabra, se gozará sobre ti con alegría. ¿Usted se puede imaginar a un Dios alegre? Bueno, aquí lo dice Sofonías, que Dios se alegra. Y vuelve a decirlo, y se callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hace algunos años yo me acuerdo que veíamos una serie de La Verdadera Navidad y desbaratábamos el mito de que los ángeles cantan, ¿verdad? Ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles cantan, pero aquí yo veo que Dios incluye los cantos para alegrarse con su iglesia, con su amada iglesia. Entonces Dios es alegre y Dios desea compartir su alegría con nosotros para que a su vez nosotros también compartamos nuestra alegría con la gente que vive en aflicción, para la gente que no tiene contentamiento con nada, ni aún teniéndolo todo. Porque hay gente que tiene todo, pero no está contento. Podrán tener todo lo que se les pueda ocurrir, incluyendo personas cercanos, y no están contentos. Y nosotros podemos compartir esa alegría, porque la alegría se puede compartir. Y Dios es alegre, y aunque la mayoría de la gente que se dedica al arte, a veces han pintado el rostro de Jesús así medio triste, a veces místico, ¿no? Un Jesús así, ¿no? Muy alzado, y como que no le han dado esa manera, no, o sea, no han sabido expresar cómo realmente era Dios. Sí, yo estoy de acuerdo, Dios en algún momento estuvo triste, pero estuvo triste por el dolor de sus hijos, no por Él. Y a veces nos quieren presentar siempre a un Jesús con un rostro así triste, y la verdad es que no es así. Las pinturas de los famosos de la época del Renacimiento están no solamente hechas por un artista que no tenía una relación con Dios, sino que vivían en la más grande ignorancia de la cultura judía y de una relación con Dios. O sea, no sabían quién era Dios, pero decían, pinten esto, y ellos pintaban, obviamente les pagaban por hacerlo. Y ahí tenemos unas cosas horribles, ¿no? Incluyendo algunas de las modelos de María con el niño Jesús. Eran imágenes, o usaron como modelo a la amante de uno de los reyes, y cosas así que se hacían en aquel tiempo, ¿no? Igual, ustedes ven hasta las estatuas, igual, ¿no? La estatua de David, y digo, no es que quiera meterlos en problemas, ¿verdad? Pero se supone que David era judío y debía estar circuncidado. No, pues el David no está circuncidado. O sea, son detalles que se le fueron en la ignorancia. Y cuando pintan a Jesús lo pintan con un rostro triste, pero no, Dios no inspiraría a un artista a poner su rostro triste, porque Dios es alegre. Y como le digo, sí ha tenido Dios momentos tristes por causa de las cosas que nos dañan a nosotros, que le duele. Pero cuando yo leo Isaías y leo que él era varón de dolores, experimentado en quebranto, yo veo esto y digo, creo que lo que estaba afirmando aquí el profeta es que podía soportar con buena cara la aflicción. Era experimentado en quebranto. Y yo no sé si ustedes han visto algún experto, ¿no? ¿Cómo hace las cosas un experto? ¿Y qué cara tiene cuando está haciendo lo suyo? Pues un experto, ¿no? Hay gente que, no sé, un artista que toca, por ejemplo. Cuando está tocando, usted le va a ver la cara de placer, de contentamiento, porque es lo suyo, lo que sabe hacer. Cuando un médico trata a sus pacientes, está contento de poder ver buenos resultados, experimentados en la medicina, experimentados en el arte, experimentados en cualquier cosa, disfrutan lo que están haciendo. Y cuando el profeta aquí nos habla de que Jesús era experimentado en quebranto, pues nos está diciendo que había alegría en el rostro cuando estaba en lo suyo. Se lo voy a explicar un poquito. Este pasaje describe a Dios como realmente Él es, lleno de alegría y lleno de gozo.
Y nos presenta a Dios como un Dios alegre que se regocija sobre su pueblo. Y para entender mejor esta faceta de gozo en medio de la tristeza o en medio del dolor, quiero leerles un versículo que también ya lo conocen. Dice el autor de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual, aquí está la clave, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No puedo explicar yo cómo una persona que va a la cruz puede tener gozo. Yo no lo puedo explicar. Lo único que sé y que puedo decir es que en su corazón Jesús determinó estar alegre, aun cuando iba a ser masacrado hasta la muerte. Yo me acuerdo que bastaba que mi mamá me enseñara la chancla para yo llorar. Y aquí yo veo a Jesús, le están diciendo, te van a crucificar, te van a colgar. Y dice Jesús, ya está más cerquitas este asunto, ¿no? Gozando el asunto. O sea, son de esas cosas que uno a veces no puede entender, pues. Pero dice aquí, que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Porque no se quedó en la cruz, ¿no? Se bajó de ahí, resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, a Dios no le roba su alegría el dolor que pudiera causarle nuestra imperfección. No le molesta eso. Sí, sufrió por nosotros, pero sufrió impulsado por la alegría de que nos liberaría del sufrimiento. Ese es el gozo de Jesús. Y esa es la manera como Dios nos invita a disfrutar de la alegría de vivir. Saber que las cosas se van a componer en su tiempo, porque todo tiene su tiempo, eso es algo que nos debe de alegrar. Porque Él sabe que mucha de nuestra imperfección tiene su origen en la búsqueda de la alegría, pero fuera de su voluntad. Muchos de nosotros no creen que Dios se va a espantar de los pecados. Cuando la gente viene y me dice, ¿sabes qué? Que yo no creo que Dios me perdone porque hice esto. Dios se ríe de esas cosas. Literalmente se ríe de esas cosas. A mí tampoco me espantan los pecados que uno pudiera llegar a cometer, porque yo entiendo que la mayoría de esos pecados se han cometido en el intento de tener un poquito de alegría, un poquito de contentamiento. Equivocadamente, fuera de su dirección y fuera de sus principios de santidad. Pero ese es el propósito muchas veces de que nosotros nos metamos en pecados. Y esa es la razón por la cual Dios se ha hecho responsable entonces de proveer alegría para nuestras almas. Y contrario a lo que muchos piensan, Dios no es culpable de nuestras tristezas. A veces nos da por culpar a alguien, ¿no? Cuando algo nos pasa, queremos pues pronto encontrar quién es el culpable y liberarnos nosotros de ese compromiso. Pero la fuente de nuestras aflicciones está en el descontrol de nuestra carne y en las tonterías que a veces hacemos, influenciados por el mundo en el que vivimos. Basta que usted salga, se dé una vuelta al mundo y cualquier cosa se le va a antojar, pero no todo lo que se le antoje va a ser sano o le va a aportar algo bueno a su vida. Entonces tenemos esa tendencia natural de disfrutar algunas cosas, pero el mundo no nos ofrece nada bueno. Y tenemos que buscar el contentamiento en las cosas de Dios. Y lo primero a veces cuando nosotros estamos en aflicción es que se nos ocurre culpar a Dios, pero Dios no es el culpable de nuestra aflicción y de nuestra tristeza, sino al contrario, Dios es el abastecedor de nuestra alegría. Lo dice la Biblia. Las aflicciones vienen por el mundo y por nuestras faltas. Entonces, uno de los regalos más agradables que Dios nos ha dado es la alegría, es el gozo. Y eso es parte de un fruto del Espíritu Santo, de muchas partes que tiene el fruto del Espíritu Santo. Vamos aquí a Gálatas 5, versículos 22 y 23. Es una lectura también muy conocida entre nosotros. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí gozo, según el diccionario de la Real Academia Española, es alegría del ánimo, es lo mismo.
Lo veíamos también como sinónimo de alegría, el gozo. Entonces, yo creo que muy pocas veces ponemos atención a esta parte del fruto del Espíritu Santo y queremos mistificar el cristianismo como algo solemne. A veces me ha tocado estar en lugares donde se va a hablar de Dios y todo el mundo tiene que estar así, serio, callado. A mí así me impusieron. Yo nací en la casa pastoral de una iglesia congregacional y mi mamá y mi papá nos enseñaron a estar calladitos en las bancas de la iglesia. No hacíamos ruido, no había. Ahora es una cosa totalmente solemne y tenemos esa idea que también así era en la Biblia. Y déjenme decirle, no hay cosa más equivocada que eso. Los cultos dentro del templo eran prácticamente una fiesta. ¿De dónde cree que el rey David sacaba todos esos salmos? Alegraos, oh justos en Jehová. No era alegraos, oh justos en Jehová. Él lo soltaba con toda la potencia de la voz. Y dice, dancen, canten con alegría. Y dicen, espérate, ¿cómo se lee eso? Dancen, canten con alegría. No. Estar en esas reuniones dentro del templo eran reuniones alegres. Dios es un Dios de fiesta, lo hemos visto en algunas ocasiones. Hay 7 fiestas ordenadas por Dios. Y en todas esas fiestas, ¿qué reinaba? La alegría, el gozo, el placer. Fiestas solemnes eran muy pocas, pero Dios nos movía pues a toda la gente en aquel tiempo, la movía a la alegría del ánimo, ¿no? Entonces, este punto del gozo regularmente lo dejamos pasar. No es para nosotros, esto es en el tiempo de Pablo. Cuando la gente, no, esto sigue siendo lo mismo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, no aparece en nosotros el gozo como algo mágico. Yo quisiera que si alguien viene triste, yo le dijera, recibe el gozo de Dios y ya la gente, qué buena onda. No funciona así. No aparece en nosotros así. Y no es que Dios me dio el gozo y ahora voy a vivir alegre por siempre, tampoco. El gozo y la alegría de vivir se recibe igual que todas las promesas que Dios nos ha dado. Que sí es un factor muy importante para que nosotros disfrutemos la vida, lo es. Pero se recibe conforme al plan de Dios. Hay condiciones para recibir el gozo de Dios o la alegría. Y pues todas las promesas de Dios son así. No hay una promesa de Dios que diga, tú espérate, yo te lo voy a dar. No, dice Dios, te voy a dar esto, pero si tú haces esto. Siempre hay un condicionante, pues. Le dice al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la tierra que te prometí. Y bravo, qué buena onda, vamos a la tierra. No, dice Dios, la tienes que conquistar. ¿Cómo que me das la tierra? Sí, te doy la tierra, es tuya. Y pues ve y conquístala. No es lo mismo. Hay condiciones, sí hay condiciones. Te voy a dar la salvación y la vida eterna. ¿De veras? Sí, pero te tienes que arrepentir. Condiciones. Te voy a bendecir y vas a tener riqueza. ¿De veras? Sí, pero sé obediente. Dice Dios, ¿sabes qué? Te voy a dar la alegría. ¿De veras, Señor? Sí. Pero estas son las condiciones y vamos a ver estas condiciones. No es nada más de que ahí está. Hay condiciones que Dios nos pone. Para recibir y disfrutar de la alegría de Dios tenemos que conocer esas condiciones que Él nos pone. Y estas condiciones tienen que ver con cambiar la actitud ante las circunstancias. Cambio de actitud. Y esto es algo que solamente podemos lograr por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. No hay manera de experimentar el gozo si Dios no nos guía a través de su Espíritu Santo. Nuestras actitudes con Dios o sin Dios tienen poder para edificar o para destruir. Entonces, si Dios nos impulsa a que nosotros cambiemos actitudes, esas actitudes van a cambiar
muchas cosas en nosotros, van a edificar. Y a veces hasta sin Dios. Hay gente que es manipulable, 100% manipulable, nada más animándolos a hacer algo. De hecho, en los equipos de deporte hay gente entusiasta, ¿no? Que no hace otra cosa más que animar a los que están jugando y tienen buenos resultados. Y no tiene nada que ver Dios en eso. Entonces, las condiciones tienen que ver con cambiar la actitud ante las circunstancias, y esto pues solamente lo podemos lograr a través de estas cosas que Dios nos da. Pues entonces, Dios quiere que yo esté contento, quiere que esté alegre, pero Él dice que mucho depende de mí. Depende de ti y de mí el que nosotros vivamos con alegría. Depende de la actitud que tengamos a la hora de confrontar las circunstancias adversas, porque vamos a tener dificultades. Y en la actitud que nosotros tenemos hacia esas circunstancias adversas, pues va a depender mucho, ¿no? Entonces el desafío que Jesús nos presenta, si queremos estar contentos, es cambiar la actitud. Y la primera batalla que confronta a un cristiano para ganar el gozo, se libra primero acá en la cabeza, en la mente. Y en la mente de los hijos de Dios tiene que haber lugar y espacio para cambiar esa actitud mental, ¿no? Somos liberados de la aflicción cuando aprendemos a eliminar todas las actitudes negativas, ¿no? Acabamos de ver, la semana antepasada terminamos la serie y veíamos acerca de José. José, a mí me encanta la actitud de José, es uno de los hombres más maduros que yo he conocido en toda la Biblia. Pues ustedes recuerdan todo lo que pasó, pero él no se dejó arrastrar por el negativismo ni por el rencor contra sus hermanos envidiosos. Lo agarraron, lo vendieron como perro de esclavo y por allá lo metieron a la cárcel. O sea, le pasó todo lo que le iba a pasar. Y cuando ya confronta a sus hermanos, en vez de agarrarlos a golpes, dice: no, ¿saben qué? Yo me voy a quedar con una sola cosa, me voy a quedar con la alegría de ver cumplidos los sueños que Dios me dio en mi infancia. Yo me quedo alegre, dijo José. Y lloró y lloró y lloró de alegría. Cambio de actitud. Se podía haber amargado. En la primera, ¿no? Cuando ya lo llevaban como esclavo para allá, para Egipto, podía haber ido llorando de coraje contra sus hermanos, pero por alguna razón Dios me trajo, ¿no? Y José eliminó esa parte negativa, pues se quedó con la alegría de ver sus sueños cumplidos, ¿no? Y ahora les voy a presentar otro caso del Nuevo Testamento, ¿no? La Reina Valera 60 tiene como título Encarcelados en Filipos, y esta es una historia real. Está toda la historia completa en Hechos 16, del versículo 16 al 40, y la pueden leer en su casa. Nomás anoten esta cita, ¿no? Hechos 16, del 16 al 40. Pero resulta que Pablo, Lucas y Silas iban a un lugar a tener un tiempo de oración en grupo. Estaban ahí en Filipos. Y entonces en la mañana ellos acostumbraban a orar, pero bueno, iban y oraban en grupo. Y en el camino les iba siguiendo una muchacha con un espíritu de adivinación, y detrás de ellos iba gritando, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación. Y allí iba la doñita detrás de ellos, ¿no? Y todos los días, por varios días. Entonces ellos iban a la oración y la doñita acá gritando y gritando, hasta que en una de esas dijo Pablo: ya. Y se voltea y se le ocurre a Pablo liberar a esa muchacha. Salió el demonio, pero el problema no era ese. A lo mejor la muchacha hasta las gracias le dio. El problema es que esa muchacha era esclava, tenía dueño, y sus dueños le sacaban ganancia a ese espíritu de adivinación. Hagan de cuenta que era la que leía las cartas, la que leía la bola, o no sé cómo le hagan ahorita para hacer las adivinaciones. Entonces, una vez que fue liberada de ese demonio de adivinación, pues los dueños se quedaron sin la ganancia, y entonces arremetieron contra los que habían sido culpables de esta situación. Y ahí fue donde Lucas se tiró a perder. Iban Pablo, Lucas y Silas, pero Lucas salió corriendo, huyó. Lucas era el reportero, era como el reportero el que iba escribiendo todas las crónicas de lo que iba pasando
con el ministerio de Pablo. Entonces agarraron a Pablo y agarraron a Silas y se los llevaron al bote. Y antes de meterlos a la cárcel, les pegaron una chicotiza. Y Lucas por acá de lejos tomando nota, ¿no? Y sí, los agarraron, los azotaron y luego los metieron a la cárcel. Y el encargado de la cárcel dijo: ¿sabes qué? Ahora, ya que los vas a meter a la cárcel, mételos allá en lo más profundo. Y lo metió hasta el fondo, al calabozo principal, ¿no? Y por si fuera poco, todavía les puso cepos en las manos y en los pies. No más porque habían liberado a una mujer, ¿no? En el nombre de Jesús, por supuesto. Entonces les daba mucha ganancia a los dueños y se les acabó esa ganancia, se armó la bronca y los azotaron, los metieron en la cárcel. ¿Y qué creen que hicieron en la cárcel? Pablo y Silas. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Dice la Biblia, vamos a leer esta parte porque a mí se me hace muy interesante esto, ¿no? Quiero que vean, quiero que noten aquí la actitud en medio de una situación, todos heridos de los chicotazos. Yo me imagino molestos porque habiendo querido hacer el bien terminaron sufriendo golpes y el encierro. Dice Hechos 16, versículos 23 y 24: después de haberles azotado mucho, o sea, no fue nada más de que ándele, ¿no? Con una varita de foam, no, con un chicote. Los azotaron y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y esto es lo que hicieron, ¿no? En medio de una situación tan complicada, tan dolorosa, tan molesta, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¡Qué actitud! Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y el resto de la historia es muy interesante, ¿no? Porque esa noche, me parece que era un 19 de septiembre, porque tembló. Dice que tembló ahí el asunto y se abrieron los cerrojos y se desbarataron todas esas cosas que los tenían amarrados. Y el carcelero, viendo estas cosas, dijo: en la torre, esto está muy complicado para mí. A mí me mandaron a encerrarlos, a cuidarlos, pues ya se abrieron todas las puertas, ¿qué voy a hacer? Lo bueno es que no se fue nadie. Pero dijo el carcelero: estos hombres no son cualquier persona. Los agarró, los sacó, se los llevó a su casa, los atendió, les curó las heridas de los azotes. Y para no hacer el cuento muy largo, este hombre llevó a Pablo y Silas a su casa, y Lucas tomando notas de lejos, ¿no? No sé si le tocó estar allí, pero les hizo un banquete este hombre a Pablo y a Silas. Después de haberlos curado, después de haberlos atendido, les hizo un banquete, pero no fue nada más por el puro gusto de hacerlo, sino que estando allí, toda su familia recibió la salvación, incluyendo él mismo, pues. Y dijo: ¿cómo me voy a negar a servirle a esta gente si me ha aportado un beneficio tan grande? Y les digo, terminó haciendo un banquete, pero en grande. Y Lucas tomando notas de lejos. No quiso estar ahí. O Dios tenía otro plan para él y dice: tú vas a tomar nota de todo esto y me lo vas a escribir. Quiero que lo conozcan los cristianos de San Luis. Que sepan que el cambio de actitud ante una situación muy compleja y muy difícil tiene mucho que ver para que la gente esté contenta. Terminaron en una fiesta llena de gente alegre. ¿Cuándo ha sucedido así? Bueno, cuando los hijos de Dios cambian su actitud ante las circunstancias difíciles. ¿Es fácil? No, no es fácil. Se requiere de mucho tiempo de conocer al Dios que nos envía a hacer las cosas para poderlo entender. Pero aquí la alegría fue el resultado de la actitud que Pablo y Silas mostraron ante la adversidad. Y aquí voy a hablar de 3 factores que tienen influencia sobre nuestra actitud y nuestro carácter. Ya hablé de estas cosas hace algunos años, pero se los voy a recordar porque lo enseñé antes de que se grabaran estas pláticas en video.
Entonces hay tres factores que tienen influencia sobre nuestra actitud y sobre nuestro carácter. Primera, el diseño biológico. Segundo, el medio ambiente. Y tercera, nuestra mente. Son los tres factores que influyen sobre nuestra actitud y sobre nuestro carácter. Y voy a hablar un poquito del punto número 1, que es el diseño biológico. Somos afectados por el diseño biológico que tenemos. Todos somos susceptibles a esta influencia, todos. ¿Por qué? Pues porque hay información genética en nosotros que nos heredaron nuestros padres. O sea, yo soy como soy porque me parezco a mi papá. Yo creo que de los de mi casa, el más parecido a mi papá soy yo, físicamente hablando. Pero también hay actitudes de mi papá que yo también heredé de él. En mis genes está esa tendencia natural a ser como soy. Y pues es una información genética que está en las células, o bueno, estaban en las células de reproducción de mi papá, que le aportó al óvulo de mi mamá. Y de ahí nací yo con todas las características de mi papá. No estaba en mi voluntad recibirlos o rechazarlos, ni siquiera transmitirlos, porque también los recibí para transmitirlo a mis hijos. Entonces es la herencia que a veces no quisiéramos haber recibido, o a lo mejor sí, pero no hubiéramos querido pues recibir las malas influencias o las influencias negativas, ¿no?, de nuestros padres, mucho menos heredarlas a nuestros hijos. Pero Dios lo estableció como un principio de reproducción en todos los seres vivos. Todos los seres vivos que nos podemos reproducir tenemos esta característica de transmitir a través de nuestros genes a la siguiente generación esa manera de ser, ese diseño biológico que nos afecta en nuestro carácter y en las decisiones que tomamos. Dice Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. No está hablando de los hombres, está hablando de animales todavía. Y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hay una reproducción natural, y en esa reproducción natural van implícitos todos estos genes que dan estas características que uno no pide, pero ahí están. Hay una influencia para que nosotros seamos tratados en nuestra actitud y en nuestro carácter. Pues hay otra segunda cosa aquí. Antes quiero recalcar, realmente muchas de nuestras actitudes naturales son heredadas. Si usted tiene hijos, en algún momento le debe haber dicho: igual que tu madre o igual que tu padre. Bueno, es exactamente así. Hay esa carga genética pues que nos hace muy parecidos. Ahora, la segunda cosa, somos también influenciados en nuestra actitud y carácter por el medio ambiente. El medio ambiente produce en nosotros actitudes y carácter, principalmente en el tiempo de la infancia. Nosotros recibimos la mayor formación, la parte más importante de nuestra formación, la vivimos en la infancia. Es la mejor etapa para ser formados y aprender disciplinas productivas o improductivas. También puede ser cualquiera de las dos, pero también se pueden aprender malas disciplinas y malos hábitos. Pero la infancia es cuando el ser humano está más receptivo y más abierto al aprendizaje. Por si ustedes no lo recuerdan, ustedes aprendieron a hablar en su infancia, aprendieron a comer con sus manos en la infancia, aprendieron a caminar en su infancia. Todas estas cosas las aprendimos en la infancia, porque la infancia es perfecta pues para que nosotros asimilemos conocimiento, aprendamos actitudes y muchas de esas cosas. Aprendimos a hablar, aprendimos a coordinar los músculos, a leer, escribir, pero también aprendimos carácter y actitudes en nuestra infancia. Hay gente que parece que reprobó en el kinder. Dirán ustedes: ¿en el kinder hacen examen? Sí, no saben compartir, no saben darle la oportunidad a los demás compañeritos, no saben que los papeles que se tiran se tienen que juntar, no saben, o sea, no han aprendido cosas elementales. ¿Por qué? Porque en la infancia se aprenden todas esas cosas.
A los niños los tenemos que enseñar y cosas buenas, pues, pero somos influenciados en nuestra actitud y carácter por el medio ambiente que nos rodea. Nosotros somos los que propiciamos ese medio ambiente para que nuestros hijos aprendan cosas buenas. Y ojalá que aprendieran cosas buenas, pero a veces les enseñamos cosas malas. No les damos un curso, ellos ven y con eso aprenden. ¿Por qué tomará tanto mi hijo? Porque yo no sé, no puedo entender por qué a mis hijos les gusta pistear. Pues espérame. No necesitas darle un curso nomás con que te vean borracho. Así de fácil. Entonces, dice la Biblia en Proverbios 22, versículo 6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted enséñele principios a sus hijos en la infancia y eso los van a seguir toda la vida. Toda la vida. Así se vayan por donde se vayan, esos principios los van a seguir, los van a tener grabados acá y acá. Pero eso es en la infancia. Somos entonces lo que ya traemos como herencia más lo que nos ha sido enseñado. Y son cosas que influyen en nuestro carácter, en nuestra actitud. Y hay un tercer factor que tiene bastante influencia sobre nuestra actitud y carácter, y ese es la mente. Y yo creo que de los tres factores que estoy hablando, aquí este es el factor dominante, la mente. Y la buena noticia es que podemos nosotros transformarla, o bueno, más bien debemos transformarlas. Una vez que nosotros estamos en la vida cristiana, tenemos que aplicarnos a transformar, a renovar la mente. Porque contrario a los que muchos piensan de la vida cristiana, la mente es lo primero que trata el Espíritu Santo en nosotros. Lo primero. Dicen, ya se salió el pastor. No me voy a salir. Aquí lo dice la Biblia. La obra del Espíritu Santo principia en la transformación del entendimiento. Mucha gente dice, es que el cristianismo es para tontos. No, es para tontos que se quieren superar y que quieren dejar de ser, ¿no? Hay otros tontos que no quieren cambiar, bueno, eso es su bronca, ¿no? Pero los que fuimos tontos y que estamos creciendo y madurando y aprendiendo y prosperando, pues estamos abiertos a que Dios nos enseñe transformando nuestra mente, nuestro entendimiento, porque eso es lo primero que trata Dios en nosotros. Entonces, Dios provoca el cambio radical de persona natural a persona espiritual, precisamente transformando el entendimiento, ayudándonos a renovar nuestra mente. Y por ese cambio mental sucede también el alejamiento de las prácticas del mundo. Todo lo que antes hacíamos en el mundo, al razonar y al pensar como es debido, nosotros nos apartamos. Si usted me pregunta por qué, bueno, la gente que me conoció antes de Cristo saben que yo fumaba, que yo tomaba y que yo usaba drogas y que era un mujeriego de primera y todas esas cosas. Si ustedes me preguntan por qué dejé de hacerlo, porque pensé, nada más pensé, porque renové mi mente. Dije, ¿qué me conviene de tomar? Y luego volteo al panteón y digo, hay un montón de gente que iban borrachos y terminaron allá. Voy a un hospital, veo un montón de gente con cirrosis y digo, el alcohol. Trabajando en el diagnóstico de rayos X, ultrasonido y esas cosas, me puse a tomar datos. Y este tipo trae cáncer en los pulmones. Señor, ¿fuma usted? Ajá, desde que estaba chiquito. Y señor, ¿fuma usted? Sí. Pues todos los que traían cáncer tenían problemas de tabaquismo. Y dije, no, pues de tonto. Pensé, finalmente pensé. Renové mi mente y pude pensar como la gente. Y igual de todo el resto de los pecados o de mis gustos de aquel tiempo. Entonces cambió mi actitud mental. Pude entender que cuando uno renueva la mente, realmente está renovando su manera de pensar y piensa con cordura. Ya no se deja apantallar por el mero gusto de la carne o por las emociones. Y eso es lo que provoca un cambio radical de persona natural a persona espiritual.
de ser una persona alejada de Dios a una persona con el respaldo de Dios. Y por ese cambio mental sucede el alejamiento, lo digo, de todas las prácticas del mundo. Y entonces viene el control de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque uno transforma su mentalidad, cambia. Y en otras palabras, pues el cambio de actitud mental nos aleja de todas las prácticas que potencialmente nos van a destruir a futuro. Y no solamente lo digo yo, si alguien fuma, antes de fumarse el primer cigarro, lea lo que dice ahí. No dice este producto puede causar, dice este producto causa cáncer. O sea, no le estoy diciendo, los mismos que venden el tabaco te lo están poniendo allí. Y uno no puede cambiar, en su mente no puede razonar, porque la mente no se ha ido renovada. Y dicen, ¿de dónde los cristianos son gente que piensa? Pues claro que pensamos, y pensamos mejor que los que no conocen a Dios, porque Dios ha renovado nuestra manera de pensar. Entonces, cuando nosotros nos alejamos pues de todas esas prácticas que potencialmente nos van a destruir, es cuando nosotros conocemos que la voluntad de Dios realmente es buena, es agradable y es perfecta. Porque Dios nos está queriendo proteger de todas esas cosas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que se renueve tu entendimiento, dice, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto no es un dogma, esto es se trata de que tú lo compruebes. Que dejando de hacer ciertas cosas, piensa qué es lo que tienes que dejar de hacer para que te vaya mejor. Y cuando al final te des cuenta, vas a decir, ¿realmente Dios tenía razón? Pues sí, claro que tenía razón, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces la buena noticia es que la mente se puede transformar y se puede renovar. El problema es que muchos se quedan en el se puede renovar o se puede transformar y no llegan al punto de debemos transformar, que es la gran diferencia. No lo veas como algo lejano, tienes que verlo como algo que tienes que hacer. No avanzan al debemos transformar y renovar nuestra mente. Y a muchos no les gusta pues porque hay que leer, hay que estudiar, ay, eso de leer la Biblia, eso de la oración, eso de... No hay manera. Y algunos dicen, pues qué flojera. Bueno, pues entonces quédate como estás. Y si te quieres regresar, no hay problema, Dios te puede regresar tus pecados favoritos para que los disfrutes hasta que te mueras. No es ningún problema para Dios eso. Entonces, la mente se puede transformar, se puede renovar, pero no debemos pensar, se puede. No, vamos a transformarla. Y tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos para leer libros con buen contenido, no solamente la Biblia. Hay muchos libros que te van a ayudar a revertir el daño que te ha causado la basura mental que traemos en nuestra formación desde la infancia hasta donde Dios nos encuentra. Hay mucha información, pues mala información que hemos asimilado como verdades y no son verdades. Y tenemos que encontrar toda esa información y meterla, la buena información que va a revertir el daño que nos ha causado la mala información. Entonces todo el propósito de la transformación y la renovación de la mente es que nosotros tengamos contentamiento y podamos estar alegres bajo cualquier circunstancia. Si nosotros logramos transformar nuestra mente, nuestra actitud va a ser moldeable a nuestro antojo. Vas a ser dueño de tus propias decisiones y no vas a decidir por lo que los demás opinan, sino por lo que Dios te está instruyendo para que hagas. Y ese fue también el caso, ¿no? de Pablo, ¿no? Que es el que escribió esta carta a los romanos, ¿no? Dice aquí Filipenses 4, hay un pasaje del 10 al 13, ¿no? Pero este es el caso que está hablando el mismo Pablo, escribe esta carta a la gente de Filipos. Y él, pues como buen siervo de Dios, mantuvo muy buena actitud mental ante la adversidad también, igual que el resto de los discípulos y los apóstoles.
igual que José allá en el Antiguo Testamento, igual que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios. Entonces, él estando en la cárcel, estaba en la cárcel cuando le escribió esta carta a la gente de Filipos, a los filipenses. Yo no sé qué alegría podría tener una persona estando en la cárcel por cosas buenas que hizo, ¿no? Y Pablo, estando en la cárcel, le manda esta carta a los filipenses, le dice: regocíjense, gócense, alégrense, y lo repite varias veces, ¿no? Pero aquí Pablo está hablando de la actitud que él tenía, y lo está hablando como una manera de compartir un testimonio, de decir: ¿saben qué? Yo he pasado por todo esto, y aquí encerrado estoy contento. Otra carta que le manda a la gente de Corinto, a los cristianos de Corinto, les dice: a mí me han azotado, he naufragado tantas veces, me han metido al bote, o sea, un montón de broncas que había tenido Pablo. Y estaba contento el hombre. Dirán: pues ¿de qué estaba hecho? No, de lo mismo que tú y que yo, pero su mente, su actitud fue renovada. Y Dios estaba con él. Y vean lo que les escribió a los de Filipos. Filipenses 4, versículo 10 al 13. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, y subrayo aquí: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el versículo que se saben todos los aleluyas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una realidad, sí es una realidad. Y de paso quiero aclarar que el contexto de esta palabra no es presumir, pues como muchos intentan hacerlo, decir: es que yo soy todopoderoso con Dios conmigo. No. Hay mucha gente de muy mal testimonio recitando este versículo. A mí me molesta en cierta manera, porque hay un contexto en esto. Pues Pablo quería decirnos que con una buena actitud podemos soportar todo lo bueno y todo lo malo y estar contentos. Dirán: es que pues Pablo, ¿de dónde se contentaba? Pues tenía una actitud diferente, ya trabajada, ya renovada su mente. Y dice: ¿sabes qué? Por alguna razón Dios me tiene aquí. Y si Pablo hubiera sabido que esa carta que les estaban mandando a los de Filipos le íbamos a estar leyendo nosotros, créanme que más contento se hubiera puesto. Por allá va a estar el Chacón escuchando, también lo va a leer. Y la Lupita Sosa y la Alegría, o sea, toda la gente ya lo van. Y qué alegría que milenios después la gente pueda estar leyendo esto que estoy escribiéndole a un grupito ahí de la iglesita de los filipenses. Entonces, este era el propósito y este era el plan. Quería decirnos que con una buena actitud podemos soportar todo lo bueno y todo lo malo, y que ni la abundancia ni la escasez nos pueden robar la alegría que Dios nos ha prometido. Es una promesa de Dios. Y estos versículos tampoco significan vivir en el conformismo o en la mediocridad. Al contrario, nos dicen que la alegría en cualquier situación es sinónimo de progreso espiritual. Cuando una persona aprende a vivir con contentamiento, a ser una persona alegre, es una persona que prosperó, que progresó espiritualmente. Yo no entiendo los cristianos que viven sumidos en la depresión y en la tristeza y en la angustia. Hay momentos, sí los hay, pero no es la manera de vivir de un cristiano. Conozco cristianos que se la pasan, híjole, tomando medicamento controlado todos los días. Pues es que la depre, pastor, pues digo, ya aliviánate, está bien un ratito, pero ya cambia tu actitud mental. Entiende que los procesos de Dios son a veces arriba y a veces abajo, porque son pruebas que Dios nos pone para que nosotros entendamos dónde nos falta y dónde nos sobra. El cristianismo no es para llorar, es para estar contentos, aún en medio de la aflicción, como lo decía Pablo. ¿Cómo le hago? Pues cambia tu actitud.
Pero ese, pues, ¿cómo va a estar contento si no tiene nada? Momento, aquí dice Pablo, yo he vivido en la abundancia y he vivido en la escasez. O sea, no crean que Pablo estaba todo el tiempo así, con las bolsas volteadas sin nada. Pablo tuvo billetes. Él lo dice, he vivido en la abundancia. Pero también aprendí a vivir en la escasez y no me quejo. Ni me desbordo cuando hay riqueza, porque hay gente que le pasa eso. Cristianos que de repente agarran lana y no, pues ya con dinero dicen, no, pues ya para qué quiero a Dios, ya tengo para comprar mota, para comprar alcohol, para comprar, y se van otra vez al mundo. Entonces, progreso es lo que Dios espera de nosotros, progreso espiritual. Y si venga la situación que venga, con un cambio de actitud nosotros vamos a recibir las cosas malas con buena cara y vamos a sacar provecho de esa cosa. Igual en la cumbre, cuando las cosas están yendo muy bien, nosotros nos vamos a mantener aquí, perfil bajo. Es más, mire, permítanme decírselo, pero yo creo que los peores errores que uno comete, los comete más en la euforia que en la escasez. Lo he vivido y se los comparto de esa manera. Una persona que anda, miren, si tienen un amigo o amiga, ¿cómo le llaman? Bipolar, vean cuándo comete más errores. Cuando anda en la depresión, va y se encierra, apaga la luz y no quiere saber nada, y ahí está. A nadie le va a hacer daño, a nadie va a molestar, ahí se va a engusanar a lo mejor, pero solita, ¿no? Pero cuando anda en la euforia, trae una tarjeta de crédito, le va a meter hasta el tope, y se va a perder y se va a ir, o sea, y se va a enamorar y se va a entregar y va a ser un desastre de su vida en la euforia, más que en la depresión. Entonces, Dios nos ayuda en esto. Y tenemos que entender, pues, que el que determina las condiciones y los tiempos de las pruebas es Dios. A veces nos pone arriba, a veces abajo. Es entender que Él prueba el corazón de sus hijos con tiempos de abundancia y de escasez, porque Él estableció que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios lo determina así. Solo es cuestión de confiar en Dios y esperar. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de esas cosas. Entonces, todo cuanto tenemos está en la voluntad de Dios. Y no escapa de la voluntad de Dios nada. Si aquí en la tierra usted tiene algo, nosotros tenemos algo que podemos disfrutar, disfrútelo, porque esto no va a ir al cielo. Tienes un buen carro, disfrútalo, porque allá en el cielo no vas a traer un carro de estos, a lo mejor un carro de fuego, ¿no? Pero de estas charangas que uno trae aquí, aunque sea el año, no se comparan. ¿Qué es lo que tienes? Aquí tienes una buena casa, disfrútala. Tienes hijos, tienes familia, tienes esposa, disfrútalo, porque allá no hay esto. Una vez casi me golpea mi mujer porque me dice, flaco, cuando estemos en el cielo, allá nos vamos a ver. Momento, le digo. La Biblia dice que yo me caso contigo y hasta que la muerte nos separe, ya no. Le digo. Allá no hay matrimonio. Ya a lo mejor vamos a ser muy buenos compas, reina, te lo aseguro. Éramos amigos antes de casarnos y yo creo que después de que ya no vivamos como marido y mujer, va a ser igual. ¿Por qué no? Se me hace raro, pues, pero estas cosas no hay allá en el cielo. Todo lo que tú tienes aquí, no vas a encontrar estas sillas cómodas aquí, no vas a tener la refrigeración aquí. No se va a necesitar nada de eso. Nada. Todo esto hay que disfrutarlo aquí. Y si nos falta algo que verdaderamente necesitamos, pues vamos a esperarlo, porque Dios determina esos tiempos de abundancia y de escasez. Ya pasamos la escasez, ahora viene la abundancia. Ya pasamos la prueba del COVID, bueno, ahora viene el tiempo de alegrarnos, de contentarnos, porque esos son los cambios
que Dios hace y las cosas que Dios nos sugiere en esto es que estemos alegres a pesar de las circunstancias. ¿Sabe que la alegría o la aflicción son sentimientos que no se pueden ocultar mucho? Lo leíamos ahorita, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Cuando usted está alegre se le nota, la cara no la puede ocultar uno eso, ¿no? Igual la tristeza. Pero toda la gente puede notar pues cuando una persona está alegre o está afligida, porque así lo refleja el rostro. Entonces la alegría es una emoción que nosotros escogemos, no es involuntaria, la escogemos nosotros. Y una vez que la escogemos, podemos influenciar con nuestra alegría, porque la alegría es extensiva a otras personas. Si yo estoy alegre y voy con una persona triste, yo puedo alegrar a esa persona. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Nosotros podemos llevar esa buena palabra. Y yo quiero dejarles un reto en todo esto. Quiero proponerles que en esta semana ustedes vayan a alegrarle el día a alguien más. Nunca les he pedido nada, hoy se los voy a pedir y se los pido de parte de Dios. A lo mejor conocen una persona que está triste, agüitada, dicen algunos. Saben que lo único que necesita es que vaya una persona alegre y los acompañe. Propónganse en esta semana alegrar el día de alguien más y les aseguro que cuentan con todos los recursos. Dios les va a dar todos los recursos naturales, espirituales, para que ustedes lleven alegría a alguien más. Y también, si ustedes comparten esa alegría, Dios la va a multiplicar. Porque hay una mecánica en esto, ¿no? La alegría crece cuando se comparte con los amigos, porque al ver a los amigos contentos, te vas a contentar más. Y póngase de pie porque vamos a orar. Dios es bueno. Dios quiere que nosotros vivamos contentos, que tengamos alegría. Del simple hecho de estar vivos y poder compartir con alguien esa alegría, eso es muy importante. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Siempre para nosotros, Señor, es un placer servirte y buscar en tu palabra, Señor, cosas que nos bendicen. Y queremos pedirte, Señor, por un deseo sobrenatural de renovar nuestra mente, Señor, porque a través de esto va a cambiar nuestra actitud. Lo sé y lo entiendo, Señor, pues yo quisiera que todos lo pudiésemos entender esto y hagamos todos los ajustes necesarios para renovar nuestra mente, Señor. Oro, Señor, por la manifestación del gozo como fruto de tu Espíritu en nosotros. Siempre pensamos en la fe, siempre pensamos en el amor, pero pocas veces, Señor, nos aplicamos a pensar en el gozo, en la alegría. Y eso también es fruto de tu Espíritu. Pedimos, Señor, por los que están tristes o que están inconformes por no entender su condición actual. Hay mucha gente que está inconforme, Señor, pero no saben que tú tienes en tus manos los tiempos. Y a veces hay tiempos de escasez que evidentemente nos llevan, nos acercan a ti, Señor. Pero no entendiéndolo, Señor, se molestan y se alejan más, aún reniegan de ti. Oramos, Señor, por aquellos que están inconformes. Oramos por los que verdaderamente sienten que necesitan algo, Señor, o a alguien. Hay quienes tienen necesidad tal vez de una casa, de un carro que los mueva al trabajo, a las ocupaciones que tienen. Hay quienes tienen necesidad de alguien, Señor, tal vez una esposa, un esposo, en aquellos solteros, tal vez un hijo lejos. Oramos, Señor, por los que necesitan a alguien. Oramos, Señor, por aquellos que necesitan un mejor trabajo o más trabajo, para que teniéndolo, Señor, o consiguiéndolo, también puedan tener esa alegría en su corazón. Oramos también por los que tuvieron y no tienen algo, Señor, algo que les fue robado, algo que les fue quitado, Señor, y que les ha robado el contentamiento. Oramos, Señor, para que tú traigas ya este tiempo, Señor, así como está pasando este tiempo de pandemia
y ya podemos disfrutar algunas cosas, Señor, que puedan ellos también recibir ese algo que les falta, Señor. Oramos por los que, aún teniendo mucho, Señor, son infelices. Cosas que no podemos entender, Señor, pero tal vez en algún momento estuvimos allá sin entenderlo. Pero nos acordamos de aquellos, Señor, que teniéndolo todo, no están contentos, no están alegres, están tristes, están amargados. Oramos, Señor, para que tú traigas contentamiento a la vida de ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios.